Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto que me sorprende que le dieran un premio compartido porque es Oscar Niemeyer, un arquitecto que es capaz de construir una ciudad como Brasilia en 3 años y medio y que muchos de los edificios que lleva a cabo allí se han considerado edificios históricos que nadie puede tocar si no es con el consentimiento no solamente históricos, sino emblemáticos que pasan a la historia de la arquitectura. Él mismo es una persona, no es una persona con talento, es un genio. Y entonces me sorprende que le dieran un Pritzker compartido con alguien, porque francamente él es superior a muchísimos otros Pritzker que siendo bueno no tienen comparación. Este hombre es simplemente excepcional. De hecho, su currículum es tan grande que creo que os voy a contar un poquito de su vida y contaré luego un poco su currículum porque me puedo tirar aquí horas hablando. ¡Oh! ¿Qué es allí? Horas hablando de él. He estado viendo, no he confeccionado todavía el blog, pero he estado viendo lo que ha sido su vida, su biografía, y me ha parecido maravillosa. Él es nieto de un hacendado muy famoso, viven todos en una casa solariega gigantesca, él es de Río de Janeiro. Bueno, él es su infancia y su adolescencia en absoluto es un chico que le gusta mucho dibujar, que dibuja muy bien, pero aparte de eso, aparte de que es una persona muy inteligente y es el primero de la clase, lo dice, soy el primero de la clase, soy el primero de la clase, otro curso, hasta de que pronto ya no soy el primero de la clase porque me fumo las clases para ir a jugar al fútbol cuando llega la adolescencia, que es cuando los niños se ponen más difíciles. Y lo contaba con... Y de hecho él tiene... es como un joven carioca así bohemio que vive la vida sin pensar en el futuro, pero cuando termina la secundaria, allí terminan más tarde, que en Suiza también, más tarde que, por ejemplo, aquí en España, que terminan a los 17, 18, allí se termina a los 21. Cuando termina la secundaria se casa con una chica, que no sé cómo se llama, Anita, no sé qué, que es hija de unos emigrantes de Padua, unos emigrantes italianos, y entonces cuando él empieza a estar, vive en una casa amplia, con criados, una familia adinerada, de hecho se va a Estados Unidos y no cobra nada, su familia lo mantiene porque dice él, cuando termina arquitectura, que él necesita aprender de allí, y de hecho está también otra época trabajando con Lucio Costa, y tampoco cobra nada, o sea, tiene una familia muy pudiente, pero él es consciente de que él se tiene que ganar la vida y entonces, pues es a partir de cuando se casa con 21 años, cuando decide entrar a la universidad y allí termina a los 4 o 5 años, termina y es ingeniero arquitecto, porque me parece que la licenciatura de arquitectura como tal no existía en muchos países, no es el único. Él ha nacido en 1907 y muere en 1912. Él vive 105 años en plenitud de facultades y trabajando hasta el último día. Era una cosa fuera de serie. Es deciros que yo también estuve viendo una entrevista de su nieto, no sé si tenía un hijo y un nieto también que eran arquitectos, además muy buenos arquitectos, y en la última época era el nieto el que, por ejemplo, hizo un centro aquí en Avilés, el que, digamos, iba y venía y hacía cantidad de cosas para su abuelo. Y bueno, ¿qué puedo contaros de él? Que es simplemente maravilloso. Él dice que en la época de la adolescencia, que se iba con la cartera, después de haber sido el empollón de la clase, de pronto pues está fascinado con los amigos, como les pasan cuando son adolescentes, el grupo, y entonces se iba con la cartera, pero realmente se ponía a jugar al fútbol, un sitio en alto, y veía a su madre arreglar las cosas, arreglar la casa, tenían también criados, y cuando llega la hora volvía con su carterita después de haber estado toda la mañana jugando al fútbol. Y bueno, él es muy brillante, pero desde el primer día. Él cuando habla de sí mismo no dice soy brillante, sino que él cuando conoce a Le Corbusier, me parece que le dice, tengo que leerlo. Eh, Dice, la escultura es invención, es el consejo que le da. Y dice que él se ha quedado con eso y que para él la escultura, que tiene mucha forma orgánica, muy redondo todo, que para él hoy la escultura, la arquitectura es la montaña de hace una iglesia, hace unas cosas. De hecho, hace una iglesia que no me acuerdo dónde es, que el obispo no deja que se haga misa porque dice que no es, él es comunista desde muy jovencito, hijo de familia con dinero y se hace comunista porque mirar, Brasil, aquí hay que hacer un apartado, en la actualidad igual, el 2% tiene todo y el resto no hay clase media.
O sea, el 2% tiene una universidad poderosa, ¿eh? El 2% tiene todo, es dueño de todo y el resto son pobres. Imaginar. En fin, y bueno, él dice que hay que protestarles, siempre va a estar al lado de los oprimidos, va a estar al lado de los pobres. Y de hecho, os voy a decir una cosa, he estado viendo los premios que tienen, tiene por supuesto el Pritzker, porque estoy siguiendo la línea de los Pritzker, que no sé si se me acaba ahora o el próximo día, creo que se empieza con Niemeyer, no estoy segura. Y bueno, pero antes de Pritzker tiene el Premio Imperiale, el Riva Inglés, el Príncipe de Asturias, ese lo tiene después, no sé, tiene un premio de la Santa Sede maravilloso, porque era una buena persona. Él lo que pasa es que decía que había que estar al lado de los oprimidos, había que estar al lado de la gente que no tenía. ¿De qué sirve? Y él dice que muchas veces que hace casas bonitas para que por lo menos los pobres cuando pasen por allí, ya que no pueden estar dentro, digan, mira, nos vamos a recrear la vista por lo menos. Él dice que no quiere ser arquitecto de rico y de hecho muchas de las cosas que hace él y financia él y proyecta él son, ahora lo cuento, su primer proyecto es para madres solteras en peligro de exclusión, ellos y los bebés. Entonces crea un sitio donde los bebés pueden ser alimentados, pueden ser atendidos y las madres pueden estar visitando, pueden estar criándolos, porque en Brasil, pues en fin, había mucha necesidad en determinada época, no sé, actualmente. Bueno, ¿qué puedo contar más de él? Pues que cuando se hace arquitecto está trabajando, os he dicho que se va a Estados Unidos, que no cobra, pero él dice que quiere aprender, que los arquitectos que ha visto en Estados Unidos, por supuesto, él es seguidor de Le Corbusier. De hecho, Lucio Costa, para quien él trabaja, ha sido un discípulo de Corbusier y de hecho él está como aprendí en ese despacho y ellos hacen un proyecto de Le Corbusier que es el ministerio de no sé qué y cambian el proyecto. Él, que es un aprendiz, dice que por qué no cambian la arcada o los pilotis, esto en vez de ser de 4 metros, que sean de 8 metros, el doble. Y le hacen caso y lo modifican porque él es muy imaginativo y tiene una idea genial. Lo que no he contado antes es que él dice que él es partidario de lo redondo, porque en su pueblo o en su ciudad, Río de Janeiro, ya sabéis que llega, ¿cómo se llama? La selva llega hasta la orilla del mar, es una ciudad totalmente excepcional en ese sentido. Él dice que por la noche sueña que está viendo río, pero que el hombre ha sido cuidadoso y en vez de llegar a las construcciones a la misma orilla del mar, está bastante para atrás y deja que la selva llegue a la orilla, cosa que no sucede. Dice que es su sueño. Y bueno, él dice que sus construcciones son redondas como las colinas de Río, el pan de azúcar, ya sabéis, y dice que también es redonda como las curvas de Einstein, como el cuerpo de una mujer, en fin, dice muchas cosas muy bonitas, todas muy poéticas. Después va a estar exiliado porque hay una dictadura militar. En Brasil hay un tirón. Brasil es una potencia ahora mismo en alza, hace ya tiempo. En Brasil, desde el año 1940 aproximadamente hasta el 64, que hay un golpe militar, es una época tremenda en el cual él trabaja y tiene unos proyectos maravillosísimos. Y bueno, pero también hay un renacer del teatro, un renacer cultural, un empuje intelectual grandísimo. Y todo eso se ve truncado en el año 64. Le hacen la vida imposible en el año 64 cuando la ley ya muy famoso y se va a trabajar a Francia. Y en Francia, pues como él es el arquitecto que ha hecho Brasilia y que tiene ya a sus espaldas montones tiene un currículum, bueno, abigarradísimo. Y entonces, pues hace la gran mezquita de Argel, no sé, me parece que el edificio, bueno, del Partido Comunista, de Le Monde, en fin, hace muchísimas cosas. Y es curioso porque él, siendo comunista, ha hecho catedrales, bueno, aparte museos, ha hecho unos museos alucinantes de preciosos. En España tenemos en Avilés un proyecto suyo muy bonito, que tuvo una polémica muy grande porque hubo unos casos de corrupción en el cual voló $500,000, en fin, sería largo de contar, pero es un proyecto precioso, este hombre a mí me sorprende porque se casó, su último matrimonio fue con 99 años.
Pero es que el proyecto de Avilés me parece que lo hace con 103 años. O sea, hasta el último día de su vida está trabajando y está totalmente cabal, inteligente y en buenas condiciones. Es decir, que no es el único arquitecto que hace eso, porque son muy longevos los arquitectos. O será que es que, digamos, la fama le viene con cierta época y necesitan, pues, no sé, tienen el placer de poder hacer proyectos y determinadas cosas, en fin, son muy longevos. Yo estoy viendo, el otro día os hablé de Frank Gehry, que tiene ahora mismo 92 años y está en plenitud de facultades físicas y mentales. Bueno, por lo menos mentales seguro, físicas no lo sé. Y el otro día os hablé del japonés y tres cuartos lo mismo, está con 94 años. No sé, creo que he equivocado mi profesión. Bueno, voy a ver si os cuento un poco la vida de él, semblante, y poco a poco voy haciendo digresiones y así, pero pararé cuando estime bueno, porque su currículum es tan gigantesco que si os lo cuento puedo estar aquí horas. En fin, vamos a ver, él nace Aquí tengo mis gatos ya que están haciendo de la suya. Él nace en Río de Janeiro el 19 de diciembre. Por favor, esos temblores que veis son que se dedican a rascarse. Están durmiendo, pero me pongo a hablar. Por favor, dejar de rascaros ya. Nace el 19 de diciembre de 1907 en Río de Janeiro y muere en Río de Janeiro el 2 de diciembre de 1912. 105 años vive el amigo. Y Oscar Niemeyer. Él dice que en realidad no se llama Oscar Niemeyer, se llama Oscar da Silva, no sé qué. Él dice que es hijo, me hace mucha gracia, de 4 razas. Y dice que elige el apellido alemán Niemeyer para ver si se vende mejor profesionalmente. ¿Pero qué? Porque dice que Almeida, porque eso sonaba árabe. Almeida, Ribeira, algo así. Y el otro que suena muy portugués. Y entonces dice, bueno, seguro que en mi familia había algún indio o algún negro. Yo creo que no sé, no le veo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero indio seguro que no, porque tiene una barba cerrada y los indios son barbilampiños. Y negro tampoco le veo rasgos negroides, pero bueno, nunca se sabe. A mí las mezclas que hay en Sudamérica me parecen hermosísimas. O sea, allí no puedo decir nada porque ofenden, ¿no? Pero aquí somos o gitanos, moros o vikingos, ¿no? A elegir o mezclados de eso, y sin embargo llega a América y son totalmente diferentes. De hecho, las misas y las mismundos y todo eso son siempre americanas, porque son nada más que las mezclas que tienen son maravillosas. Bueno, a ver, ¿de qué estoy hablando yo ya al final? Él es seguidor de la idea de Le Corbusier está considerado una de las personas más influyentes de la arquitectura del siglo XX, es la arquitectura moderna internacional. Es pionero en la exploración del hormigón armado y de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado. Ya sabéis que lo que ahora nos parece normal realmente no lo era tanto. A principios del siglo, con la modernidad, realmente hay una grandísima demanda, la gente emigra a las ciudades. Lo que veía aquí atrás una lámpara que me debo poner en la cabeza porque si no y emigran a las ciudades y se tiene que elegir en poquísimo tiempo dónde pueden vivir estas personas. Bueno, y entonces el hormigón armado es el resultado, que después esa práctica, como ya he contado otros días, quiebra en los años 60, entre mitad de los 60 y el 85 aproximadamente, porque ven que realmente, pues sí, se ha albergado y tal, pero está generando con los promotores y tal, pues una desigualdad económica terrible, y los arquitectos no quieren formar parte, digamos, de esa barbarie. Entonces hay, digamos, como una búsqueda también ideológica para buscar otras vías en las cuales la sociedad hoy las ciudades sean más igualitarias, le brinden más oportunidades a los más desfavorecidos. Bueno, o por lo menos no los tengan tan marginados en determinados barrios. En 1960 destaca la construcción de Brasilia, que me ha dejado. Él cuenta de Brasilia, he estado viendo un documental de su vida, que él vestía como los obreros. Él comía con ellos y cuando salía los fines de semana también iba a divertirse donde estaban ellos. Dice, fue como un sueño, todos trabajábamos, un ejército de obreros, un ejército de arquitectos. Él dice que planeaban los edificios de un día a otro y iban haciendo, los calculistas iban calculando conforme iban haciendo.
que ahora se hace, bueno, suelen ser ingenieros que están en los despachos y se hace con muchísima antelación, está, como diría yo, está como cerrado y machambrado y alicatado antes de empezar, antes de poner, no sé, antes de mover la tierra. Y bueno, y ellos no, ellos iban, pero es que una ciudad en 3 años y medio, esto era un monstruo, a mí me ha dejado totalmente asombrada. Bueno, y las maquinarias que usan, estamos hablando de principios de los años 60, porque él se hace muy amigo de una, él es comunista, ya sabéis, se hace muy amigo de un alcalde que no sé si es de Belo Horizonte, que después va a ser presidente del país, creo que de Belo Horizonte, no estoy segura, va a ser, ¿cómo se dice? Presidente del país, y ese es el que le dice, ¿cómo se llama? Lucio Costa gana el proyecto para hacer la ciudad, para cambiar la ciudad de Brasil, la capital. Y entonces, pues Lucio Costa lo que hace es que tira de su alumno, que es que ya es un arquitecto con quien ha aprendido el oficio, de Oscar Niemeyer, pero Lucio Costa se dedica en Brasilia a hacer, ¿cómo diría yo?, los temas urbanísticos, y este se dedica al tema arquitectónico. Y este se lleva a un grupo de amigos, dice que se lleva un amigo, un íntimo amigo que es médico, pero dice que en medicina no sabía nada, se lleva otro amigo que es ingeniero, otro que es sociólogo, otro que es poeta, tiene como un grupo, ¿no? Y dice que la arquitectura siempre tiene que ser una disciplina de cruce, de interrelación, de muchísima interrelación, que no se puede estar todo el día hablando de arquitectura, que no es saludable. Y hace un Brasilia que es espectacular, de bonita, de original, y bueno, está la modernidad. Pero voy a decir una cosa, aunque tiene muchísimo de Le Corbusier y de la modernidad, llega un momento que tiene un discurso propio y súper original. Es un dibujante alucinante. Mientras que está hablando con la cámara es súper viejo y está todo el rato dibujando. Él dice que él, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia porque dice que la Bauhaus era un paraíso de mediocridad, que hacían una serie de cosas y decía, esto es lo que hay que hacer, y decía, y de ahí no se salía, y decía, pero si vamos a ver, si la arquitectura es fantasía, la arquitectura es imaginación, si dan unas pautas y unos parámetros, ¿por qué imaginación y qué fantasía es esa? Y bueno, cuando llega Basile Le Corbusier, él es un grandísimo admirador, él es jovencito, en fin. Bueno, voy a seguir contando que si no me disperso. Bueno, que él es el principal responsable de algunos de los edificios icónicos públicos de la ciudad, como el Congreso Nacional. Ay, es que hace un calor de muerte. La catedral, mirad, la catedral de Brasilia es de bonita, es como, está hecho por un no creyente, por eso la Santa Sede le dio un premio muy prestigioso, y además él fue a conocer al Papa, a abrazarlo. Si él, además de crear una idea, es que la gente que piensa que son los comunistas, demonio pinchando papa, pero después le harían sufrir por este tema. La catedral de Brasilia es como un pulpo, una pieza, y entonces esa pieza se abre, una pieza de hormigón armado, por supuesto, y lo que tiene entre medio, digamos, este pulpo con estos tentáculos, son vitrales, porque dice él que el creyente, cuando entrara allí dentro, tenía vitrales de colores, por supuesto, y modernísimos, preciosos, ¿no? Tenía que sentirse subyugado por la idea de infinito, por la idea del más allá, por la idea de Dios, etcétera. Eso un no creyente que lo hace, un agnóstico, y la verdad es que por dentro es una preciosidad, pero es que hizo también la sede del Partido Comunista en París, y parece como una nave espacial por dentro, el auditorio. Bueno, es una persona muy fantasiosa. Bueno, a lo que iba, que tiene una serie de edificios icónicos como el Congreso Nacional, la Catedral de Brasilia, el Palacio de Planalto y el Palacio de Alborada. El Palacio de Alborada es precioso, ¿eh? Yo tengo también mis gustos, en las cosas que he ido viendo hay unos que me gustan más que otros. Mañana pondré el blog. Es también uno de los que diseña muebles, y tiene unos muebles preciosos. Yo no sé por qué los de Mies van der Rohe y tal son más conocidos, sin embargo este tiene unos muebles también absolutamente espectaculares, y también teniendo en cuenta que ellos tienen unos bosques tropicales que ni cuento, ¿eh? Bueno, él también hace la sede de las Naciones Unidas, es uno de los que colaboran. Ya sabéis que le roban el proyecto a Le Corbusier, pero él es jovencito, en esta época casi ni cobra, pero está en Estados Unidos aprovechando el oficio. Bueno, os voy a leer una frase de él que dice: no es el ángulo oblicuo lo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual. Es brasileiro. La curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de los ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer. Dice, de curvas está hecho todo el universo curvo de Einstein.
Bueno, él es hijo de Óscar de Niemeyer Suárez y de Delfina Ribeiro de Almeida. Almeida dice que le suena árabe y nace en la ciudad de Río de Janeiro, como he dicho, en 1907. Tengo que rememorar todo lo que he contado. En el barrio de Laranjeiras, que dicen los... Es que me acuerdo de mis compañeros que se iban a Portugal de Erasmus y decían los profesores que habían aprendido a entender el portuñol porque hablaban mitad portugués, mitad español. Porque, bueno, las etimologías son muy parecidas porque es una lengua romance derivada del latín, pero es una lengua de una dulzura que me encanta. Bueno, es una calle que después le darían el nombre, recibe el nombre del abuelo, que no me acuerdo cómo se llama, Rivero de Almeida. El abuelo era un hacendado, un señor poderoso económicamente. De hecho, en una casa gigantesca vive su primo, su tía, viven todos allí, una casa grandísima. Pero sí, todo él cuando se casa tiene la idea, como he dicho antes, de ser independiente, de ganar dinero, y es cuando se preocupa de hacerse, porque tiene hijos, de hacerse con una cualificación buena. En su juventud lo pasa como el típico carioca, que bohemio, sin pensar demasiado en el futuro, pero al casarse, termina con 21 años y al casarse realmente es cuando realmente empieza a preocuparse por tener una cualificación. El matrimonio de alguna forma lo que hace es darle sentido, darle una idea de responsabilidad, y entonces él decide ingresar en la facultad, en la escuela realmente no una escuela de arquitectura, era más de ingeniería, y empieza a trabajar en el taller de Lucio Costa. Bueno, primero, antes de todo eso, empieza a ganar dinero cuando está estudiando y empieza a trabajar. El padre tiene un taller de linotipia, de tipografía, y entonces pues ayuda allí para, digamos, para ser un empleado porque está viviendo con la familia. Y después ingresa en la Escuela de Bellas Artes y después en 1934 se gradúa como ingeniero arquitecto. Ya sabéis que se tarda un tiempo hasta que hay autonomía entre las facultades de arquitectura y la escuela de ingeniería. Bueno, entre la escuela de arquitectura y la escuela de ingeniería. Porque si se llegan a descuidar, los arquitectos se quedan sin profesión, porque los ingenieros fueron los que en el siglo XIX realmente, digamos, respondieron a las demandas que había en la revolución industrial, de naves industriales, de Torre Eiffel, en fin, de cantidad de cosas que tenía, porque el arquitecto realmente, ya sabéis que antes se dedicaba a las villas, como tipo Palladio y tal, a hacer villas que llevaban un maestro de obra y ellos eran más bien los artistas los que recreaban determinadas cosas, pero en la parte, digamos, de albañil tenía su maestro de obra, y claro, pero un piso, 2 pisos no son casas de 50 pisos, ni de 100 pisos, ni cosas de estas. Bueno, además de las dificultades financieras por las que pasa, trabaja gratis en el estudio de arquitectura de Lucio Costa. Como he dicho, después Lucio Costa se da cuenta que es un genio y se lo lleva, y es el que hace Brasilia. Y Carlos Leao. Después, Niemeyer no se siente satisfecho con la arquitectura de la ciudad y lo que ve es que hay un nicho de mercado. O sea, la ciudad de Río de Janeiro está en plena expansión y se da cuenta que ahí hay tomate, que hay posibilidad de medrar como arquitecto y puede hacer carrera en ese... Bueno, en 1945 ya como arquitecto de cierta reputación se hace del Partido Comunista y se lo hacen pagar caro en el futuro, porque se tiene... Él es... cuando la Revolución Rusa realmente, él tiene 10 años, es un niño, no puede entender las cosas, pero realmente el pasarse al Partido Comunista lo hace por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Él es un idealista y bueno, a él le impacta muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Él es un comunista entusiasta. Bueno, cuando es mayorcito, Putin le da una medalla, pero también con anterioridad le habían dado la medalla de Lenin, le habían dado reconocimiento, bastante reconocimiento. Él está siempre al lado de los pobres en su país. 1903, pero le hacen la vida imposible, le hacen la vida imposible cuando llegan los militares al poder, que él ya es poderosísimo, evita que le den proyectos, se queda sin clientela, se meten en su despacho y le destrozan cosas, en fin, un desastre. Él dice que se ve truncada totalmente la evolución que llevaba Brasil del año 40, en el año 64 toda esa evolución democrática la cortan y la dejan, la mutilan. En 1932 inicia su vida profesional en la oficina de Lucio Costa, como he dicho, arquitecto que le ayuda después
a construir Brasilia. Pero Lucio Costa era más bien un urbanista. Él es un pasante del equipo de Lucio Costa que trabaja al lado del arquitecto Franco, porque Lucio Costa es el que trabaja con Le Corbusier en un proyecto de un nuevo edificio que se ha quedado como un emblema de la modernidad de lo que es Brasil en esa época. ¿Cómo se llama? El edificio de educación y de sanidad pública, que es una preciosidad. Pero Le Corbusier ya mete, uy, Le Corbusier, Niemeyer, Oscar Niemeyer, ya hace modificaciones y se la tienen en cuenta porque es simplemente genial. Es el marco de la arquitectura moderna brasileña. Él es el aprendiz de aquella época y es el que sugiere cambios en la altura de los pilotes que pasan de 4 a 8 metros. Y las propuestas son aceptadas. En 1937 proyecta la obra de la cuna. Es su primer proyecto solo en Río de Janeiro y lo hace para las madres en peligro de exclusión social, construido en el lugar donde están algunas instituciones filantrópicas. Él ayuda a las madres jóvenes que no tienen medios y a sus bebés, por supuesto, que están en peligro de exclusión social. En 1938 estamos hablando en los años 30, para que veáis hasta qué punto es un hombre inteligente, sensible, etc. En 1938 proyecta la casa de Oswald de Andrade, que es un poeta brasileño modernista. Yo que durante una época estuve leyendo cosas de brasileños, Machado de Asís, tiene una literatura muy bonita. Él utiliza una combinación de líneas curvas, rectas, etcétera, que son innovadoras en Sao Paulo. Ya sabes que Sao Paulo es la capital, porque estuve hablando de otro arquitecto que le dan un Pritzker también. Es como el Barcelona nuestra, es la capital económica. Esta era la capital, digamos, administrativa, que luego pasó a Brasilia, y Sao Paulo era pero son talantes muy diferentes en Brasil. Hace un pequeño hotel que se llama Ouro Preto. Aquí hay una tienda en mi ciudad que es Río Preto, siempre me acuerdo de eso. Ouro Preto MG, lo hace con detalles preciosos en los que utiliza proyectos del Catiriño años después. Todos sus proyectos se concatenan, unos y otros tienen que ver, porque ya sabéis que los arquitectos muchas veces no le aprueban proyectos, y entonces esos proyectos los reutilizan en otros temas que a lo mejor ni tienen nada que ver y que resultan una maravilla. En 1940 conoce al alcalde, ese es el que quería contar, de la ciudad de Belo Horizonte. Pues sí que era de Belo Horizonte, que se llama Kunisbet o Kubisbeck o Kubisczek. Y este va a ser después, ¿cómo se llama? Juscelino, es que el nombre, Juscelino Kubisbet. Este va a ser luego presidente de la nación y el que le va a encargar del tema de la Brasilia. Este vive entre 1902 y 1976, o sea, 74 años. Y realmente es el que le invita después a hacer Brasilia a Lucio Costa y a nuestro Niemeyer, Oscar Niemeyer. Y entonces hace un casino a orillas del lago de Pampula. Este va a ser muy famoso, se hace muy famoso aquí, porque este lugar, este proyecto se llamaría Conjunto de Pampula. Este tiene una serie de áreas abiertas, vías de acceso alrededor, tiene una laguna artificial y tiene un casino, tiene también un club, un salón para baile. Aquí ya se hace famoso en su país, por supuesto, pero el hotel todavía no está construido. Para que el proyecto se demore, lo que hacen es que le ponen un ingeniero al lado para que, digamos, sea rápido con el tema de los cálculos, etcétera, que es Joaquín Cardoso, y el paisajista Bulle Marx. Ellos trabajan, los arquitectos, mucho con los paisajistas, bueno, y con los urbanistas. La novedad de las líneas de esa pequeña iglesia construida, la iglesia es así, como los montes, homenajea a San Francisco y le da fama en todo el país. Pero dice él que no dejan hacer misa porque dice que eso no era cristiano, la iglesia que había hecho. Dice él, ¿qué tendrá que ver? Menuda tontería. Decía que como yo no era cristiano, la iglesia no podía ser cristiana. Y entonces la iglesia dice que tarda años en poder ser utilizada. Dice, después es muy utilizada. Y dice, además, la hice para estimular la espiritualidad. Su interior está decorado con azulejos frescos pintados por Cándido Portinari.
Bueno, el casino se transforma años después en un museo de Pampulha, que es un museo de arte moderno. Hay muy buenos artistas en Brasil, ¿eh? Es un museo de arte contemporáneo totalmente. Eso lo decía Álvaro Siza, que decía que las casas no tienen por qué ser exactamente casas toda la vida, o los conventos, que pueden ser, digamos, comunidades de vecinos, que todas las cosas, los habitáculos se reciclan y no hay por qué negarse a ello. Bueno, en 1942 hace la Casa de la Laguna, que es de Rodrigo Freitas, que es una preciosidad. En 1951 voy a dar un poquito de su currículum, pero no lo voy a contar entero porque es larguísimo, porque es un genio simplemente. En 1951 empieza la construcción del proyecto del Parque Ibirapuera. Esta idea surge a causa del cumpleaños de los 400 años de la ciudad de Sao Paulo y realmente es una conmemoración que lo que quieren es conseguir que la ciudad tenga un pulmón, como el Central Park o la Hyde Park, etcétera, en ciudades, o sea, porque le faltaba eso. Y es una solicitud del gobierno de Sao Paulo y el proyecto quiere dar a la ciudad realmente una área verde, con lugares de exposición, paisajismo, etcétera. La Marquís de Ibirapuera, realmente el auditorio de Ibirapuera son característicos de Oscar Niemeyer. Los dos tienen características de la generación modernista brasileña. En 1951 la Casa de las Canoas es su casa. Él hace varias casas para sí mismo que lo elevan al séptimo cielo. Eso es muy de arquitecto, porque se pueden permitir licencias que con los clientes no pueden. Y después, muy curioso, esas casas gustan mucho y le hacen encargo a partir de esos prototipos. Bueno, él hace en 1951 la Casa de las Canoas para él y su hijo porque ya las cosas le van bien. Es su propia residencia y su preocupación es que sea una parcela que esté, como diría yo, escalonada. Porque él siempre le gustan muchísimo los desniveles, porque quiere una casa con curvas y en línea recta. En 1953 comienza la construcción y en 1954 se ayuda en un proyecto de un conjunto de edificios para el barrio de Hansa, que es una parte del programa de reconstrucción de Berlín, Alemania. Y proyecta también el Museo de Caracas. Ese museo está premiado en Venezuela. Él es que no da puntada en falso, tiene unos proyectos que son una pasada de modernos, de originales y de bonito. En 1955 yo diría también que de caro, son todos proyectos muy magnos. En 1955 funda la revista Módulo en Río de Janeiro. Después de 2 años, Juscelino le elige Niemeyer para juntos crear la Brasilia. Ellos dicen que es la ciudad más bonita del mundo. Es cuando es elegido presidente de Brasil y su principal objetivo es cambiar la capital y entonces sale de Río. También se hizo en Turquía. Mira, llega un momento en que las ciudades son, no sé, agobiantes. Y entonces sale de Río de Janeiro. Ahora mismo Brasilia tiene una cantidad, no sé lo que tiene, 2 millones de habitantes o 3, una cosa así, creo que 2 millones y pico. Y entonces Brasilia está en el centro del país. Dice él que cuando llega a Brasilia, antes de meter las máquinas, el pasto le llegaba por la rodilla. O sea, Brasilia está como en medio de la nada, un sitio salvaje, inhóspito, sin población, etcétera. Él está escrito en la primera Constitución de Brasil y es estrenado en las bases del concurso de un plan maestro para Brasilia. En 1952 Oscar Niemeyer participa también con Le Corbusier en la elaboración del proyecto del edificio, como he dicho antes, el edificio principal de las Naciones Unidas. No cobra, pero dice él que esa experiencia le sirve muchísimo. En 1954 desarrolla el proyecto privado de Casa Niemeyer en la localidad de Pedro del Río, en Río de Janeiro, que le proporciona muchísimo prestigio, iba a decir peligro, prestigio nacional y revoluciona totalmente la arquitectura brasileña. Es que sus proyectos son simplemente muy arriesgados. En los años 60. Bueno, la Casa Niemeyer es uno de los proyectos privados que más fama le han dado al arquitecto y desarrollo. En 1955 trabaja con el arquitecto venezolano Frutos Vivas en el diseño del Museo de Arte Moderno que os he dicho en Caracas, que tiene premios, y hace allí una estructura futurista de pirámide invertida que nunca se construye, pero que inspira algunas de sus obras, como el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói.
Es lo que más me ha gustado de todo lo que he visto, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. Es una pasada de bonito. En 1971 erige la sede del Partido Comunista cuando está viviendo en Francia, porque en Francia vive del 64 al 80. De hecho, él mismo en el año 80 dice que ya estaba desesperado por volver a Brasil, que pensaba que iba a ser más corto. En Francia tiene su despacho en los Campos Elíseos y le va estupendamente. Trabaja mucho en Argelia. Trabaja también, hace la sede de Mondadori en Italia, en Argelia hace la universidad, en Argel hace también la Gran Mezquita, en fin, tiene muchísimas. Le Corbusier quiso construir en Argel, pero Le Corbusier fue colaboracionista cuando la Francia de Vichy, y entonces los argelinos no lo olvidaron. Él hizo alarde de racismo y antisemitismo, etcétera, y no le permitieron construir nada en Argelia. Bueno, hace la sede del Partido Comunista junto con los primeros pasos del dibujo de mobiliario. Después, 10 años después, lo llama nuevamente para hacer la sede de la Humanité. En 1972 abre su despacho en los Campos Elíseos, como he dicho, en París. Dice que en París fue muy bien tratado por Sartre, ¿cómo se llama? Hay un escritor que es muy famoso, que él es amigo de ese escritor francés, entonces hace que De Gaulle lo admita porque en Francia no te permitía ser de otro país, pasó en España, con los arquitectos españoles no lo dejaron trabajar, y le permite que trabaje como arquitecto en André Malraux, en Francia. Y dice que le hace jurar una serie de cosas, pero dice que le vino muy bien porque le permitió trabajar como arquitecto. Bueno, y él proyecta la bolsa de trabajo de Bobigny en el Centro Cultural de Les Havres, en Francia, es que no sé cómo se dirá, Le Havre. En 1983 hace su primera retrospectiva en el Museo de Arte de Río de Janeiro, porque ya ha vuelto. Bueno, y después proyecta un sistema de escuelas públicas llamado CIEP junto con Ribeiro, Darcy D. Ribeiro. En 1984 erige el Sambódromo, imprescindible para todos los años, los carnavales del Río. En Río de Janeiro, conocido como la pasarela maestro no sé qué, Darcy Ribeiro. En el 85 elige el proyecto de Parteado de la Patria, en la Plaza de los Tres Poderes. Mira, cuando es más mayor intenta en Brasilia hacer una plaza y no lo dejan. No lo dejan porque la gente que vive allí dice que no quieren que se modifique, dice él, pero bueno, pero si yo soy el que ha hecho Brasilia, ¿por qué no puedo modificar? Le dijeron que no y no lo dejaron hacerlo. Así están las cosas. Dice él que por la misma regla de tres, los barceloneses se podían haber, ¿cómo se dice?, opuesto a la abertura al mar de Barcelona, es decir, que la ciudad evoluciona, que hay que ir modificándolo. Y aquellos decían que no, que no. En 1987 proyecta el Memorial de América Latina en Sao Paulo y el edificio de la sede del periódico La Humanité, que he dicho en 1950. Bueno. Lo voy a dejar aquí porque no quiero contaros, no quiero aburriros más con su abigarradísimo currículum. Os he contado las cosas principales que hace. Después, cuando vuelve en 1980, él dice que está en la última fase de su vida, pero todavía viviría 32 años más y además 32 años muy atropellados de trabajo y de continuos proyectos, incluso en el extranjero. Espero que os haya gustado esta mañana, que vuelvo con un artista a defenderlo.